al hombre cuál fue el castigo al varón cuando Dios le dijo: trabajo difícil en una tierra llena de espinas hasta tu muerte. Note que en el huerto del Edén ellos labraban y tenían de todo. El día que no labraban, como quiera comían. Habían espinas en ese tiempo cuando estaban. No en el huerto del Edén. No creo. Pero ahora el Señor, por causa de la desobediencia, los remueve de donde los había colocado, que era el lugar de bendición, donde Dios le había originalmente dado para estar. Ahora los saca de ahí, los pone a trabajar, pero ahora va a ser más difícil. Las espinas. Ahora no iba a ser fácil. Cada vez que se hincaba con la espina para recordarse lo que hizo desobediencia, lo mismo con la mujer en el dolor. No, que ahora cuando tú ves un trabajo fácil es más duro, ahora te tienes que forzar más. Y oiga la de, el castigo peor no fue tanto, fue que lo sacó del huerto de Edén y lo puso a trabajar ahora a labrar la tierra y juzgarle, que se... para mí este es el castigo peor. ¿Sabe cuál fue? Exclusión del árbol del árbol de vida en el paraíso de Dios. Fíjense, exclusión. O sea, la separación. La separación. Pero notemos como le estoy enseñando, eso fue temporal. Pero ellos podían disfrutar, porque ¿a dónde estaba el árbol de la vida? Estaba también allí. Y mientras ellos se mantuvieron en obediencia, disfrutaban del árbol de la vida. Note que mientras estaban en obediencia, el árbol de la vida estaba allí y ellos eran partícipes de él. Pero tan pronto desobedecieron, ahora quedaron excluidos de ese privilegio. Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque ahora en el Señor podemos recaudar, regresar otra vez a ese privilegio de poder llegar al paraíso de Dios. Sí, somos obedientes. ¿Usted se acuerda la enseñanza del rico y Lázaro? Del rico y Lázaro. Representa mucho la caída del hombre. Había una cima entre el lugar de tormento, el infierno, el rico de Lázaro, donde estaba Lázaro. Lázaro representa al hombre, a la persona, al ser humano redimido. ¿Dónde estaba Lázaro cuando murió? ¿Qué dice la Biblia? Los ángeles lo llevaron ¿a dónde? Al seno de Abraham. Seno de Abraham significa el descanso, al paraíso de Dios. ¿A dónde estaba el rico? Cuando abrió sus ojos. No dice que los ángeles lo cargaron. Abrió sus ojos y se encontró ¿dónde? En el lugar de tormento. Ese rico representa el hombre desobediente, el hombre que nunca recibió la gracia de Dios para ser redimido. Entonces ahí está el panorama completo. Entonces, para mí la exclusión del árbol de la vida en el paraíso de Dios fue el castigo peor. La número 6. El primer anuncio de redención no fue en el libro de Mateo, ni en el de Marcos, Lucas y Juan. Fue en Génesis. Amén. Vamos a interpretar este verso. La redención prometida. ¿Le dijo a quién? A la mujer, a la serpiente, perdón. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Es decir, habrá una lucha entre el hombre y el poder que causó su caída,
¿Quién es ese? ¿Quién causó su caída? Satanás. Esta te herirá en la cabeza, la mujer. ¿Qué quiere decir? Va a tener victoria sobre ti. Note que está hablando de la redención. ¿Quién vino a redimirnos? Cristo. ¿A través de cómo vino Cristo? A través de la mujer. ¿Qué sacrificio entonces te doy? Entonces ahí la primera promesa del sacrificio de redención. Amén. Note que fue una promesa. Sí, Señor. ¿Cuándo se cumplió? ¿Cuándo se cumplió esa promesa? Cristo murió. Cuando vino Cristo, murió en la cruz del Calvario. Quiere decir que ahí se le paró en la cabeza, lo hirió en la cabeza. En otras palabras, el hombre, dice lo que dice, el hombre será victorioso por medio de aquel que venía a pagar el precio, Señor. llamado el Hijo del Hombre. Ahí están los versos que pueden buscar. Pastor, yo tengo una duda. Cuando habla aquí entre tu simiente, ¿a qué se refiere? La simiente es lo que iba a dar. Sí, pero dice, enemistad pondrá entre ti y la mujer, y entre tu simiente. La simiente del diablo es el pecado, la maldad. Entonces ahora viene el Señor y dice, yo voy a poner enemistad entre tu simiente, lo que tú has hecho, lo que tú has causado, el pecado, la maldad. Ahora yo voy a traer a una mujer, la mujer va a dar a luz, su simiente, esa va a estar en contra tuya. En otras palabras, es como una batalla, una guerra, una contradicción, como el espíritu y la carne, Espíritu Santo y la carne, el Señor y el enemigo, lo bueno y lo malo, lo alto y lo bajo. ¿Usted me entiende? O sea, la contradicción. Quiere decir, lo que el diablo hizo es la simiente de lo que él hizo, de la maldad, del pecado, del engaño, de hacer caer al hombre, de todo lo malo que trajo. Ahora Dios le dice, ahora yo voy en esa mujer que tú hiciste caer, yo le voy a dar a ella el privilegio de traer una simiente que te va a dar duro en la cabeza. Wow, ahora entiendo. Ya recibí. ¿Entiendes? Sí, Señor, entendí todo, pastor. Wow. Ahora entiendo por qué. Wow. Sí, Señor. Dice, es decir, que la victoria será mediante Wow. sufrimiento, mediante la muerte de la simiente de la mujer, Cristo. Ahí está. Tú la irás en el calcañar. ¿Qué significa eso? ¿Cómo usted cree que Cristo llevó a cabo el sacrificio? ¿Qué dice el profeta Isaías en el capítulo 53? ¿Qué dice? Antes de molido, ¿qué dice? El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Sabe usted que la Biblia dice que en el momento de la crucifixión de Cristo fue un lapso de tiempo donde los poderes de las tinieblas tuvieron auge? ¿Usted no lo ha leído? Que era donde iba a venir, podríamos decir, como un permiso de parte de Dios para que pudiera surgir lo que surgió. Parece que cuando Pilato le dijo al Señor, ¿sabes que yo tengo autoridad para quitarte la vida? Si quieres, nadie tiene autoridad. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Sí, Pero la crucifixión, la redención nuestra fue por medio de crucifixión, de dolor, sufrimiento, angustia. Fue angustiado el Señor.
Cuando Él dijo allá en la cruz una de las palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muestra que llegó un momento en la vida de Jesús en su sacrificio donde Él se encontró como si Dios no hubiera estado. Para mí, yo creo que tiene que ver mucho con el propósito de Dios permitir que los poderes de las tinieblas tuvieran el auge que era necesario para poderse llevar lo que Jesús hizo. De no ser así, jamás podían crucificar a Cristo. Entonces, en Génesis 3:15 la promesa, y cuando usted mira el sacrificio vicario de Cristo en el Gólgota, en la cruz del Calvario, ahí vemos el cumplimiento. Ahí vemos cómo el enemigo hirió el calcañar. Ahí vemos cómo la mujer dio a luz y luego como Cristo entregó su vida. Se cumplió Génesis 3:15 en esa redención que recibimos del Señor. Ahora bien, hay la redención figurada. El Señor efectuó el primer sacrificio para poder vestir a la primera pareja culpable. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Escuche bien, la redención figurada significa algo que se hizo que tiene que ver con lo original, pero no es. Algo figurado es como parecido, es como algo que se hace, podríamos llamarlo, creo que es apropiado llamarlo metafóricamente, o sea, algo que se hizo, pero aquí entra figurado, va un poco más allá de lo metafórico, pero figurado significa que, ok, permítame, creo que lo va a entender con esto. ¿Se acuerda cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac? Eso era un sacrificio figurado. Porque significa que Dios iba a sustituir y sustituyó en aquel entonces el sacrificio que iba a ser para Isaac, lo sustituyó proveyendo un animal que iba a sustituir la vida de Isaac. O sea, el cordero es Cristo. ¿Entendimos esa parte? Entonces lo que quiero llevarlos es a que cuando Adán y Eva pecaron, Dios los vistió. Pero note lo que hizo Dios para vestirlos. ¿De qué lo vistió Dios? Para poderlo vestir de pieles, tuvo que matar un animal, sacrificar un animal. Ese es el sacrificio figurado, porque ese no es el sacrificio original de redención que Dios tenía en la vida de Jesús. Los sacrificios comenzaron ahí. Eso fue algo como ¿simbólico? podríamos llamarle simbólico o algo sinónimo, pero en la realidad de la vida de Jesús. Jesús trajo el sacrificio original, o sea, genuino, mejor dicho. Los otros que surgieron anteriormente eran simplemente figurados. Demostración era como una sombra, dice Hebreo, de lo que iba a venir. En el caso de Caín y Abel, lo mismo. Cuando vinieron y le trajeron a Dios ofrendas,
¿Por qué la Biblia dice que la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios mejor que la de Caín? Porque trajo lo mejor. Porque trajo lo mejor, pero ¿qué fue lo que trajo? Un cordero, un sacrificio. O sea, desde allá para acá, Dios viene mostrando todo lo figurado que se iba a cumplir en la vida del Señor. Pastor, una duda. Entonces, con ese sacrificio, Adán y Eva entonces recibieron perdón después de ese pecado. Justificados ante Dios, sí. Amén. Pero en cuanto a la generación total de la humanidad, no. No, pero ellos sí recibieron perdón. Pero ellos sí recibieron justificación, Ok. porque Dios vino y los vistió. Figuradamente, Dios los vistió. Ya. O sea que eso era, o eso fue, lo que se requirió de parte de Dios para justificarlos. Pero tuvo que morir algo o alguien para poderlos cubrir. El cubrirlos, el vestirlos, significa que Dios cubrió la falta que habían hecho, el pecado que habían hecho. Porque en aquel entonces, pues, Cristo no estaba todavía. Por favor, escuche, es muy importante que entendamos, la caída del hombre no fue una sorpresa para Dios. No crea que Adán pecó y Eva pecó y yo, oh, Dios está ya agarrándose la cabeza. ¿Qué hicieron esta gente? Ay, qué sorpresa para mí. No, ya yo lo sabía con anticipación. Por eso es que Él preparó todo de antemano. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba la salvación destinada de parte de Dios y Cristo estaba destinado para entregar su vida. Eso es muy importante eso. Así que a Dios no le agarra nada por sorpresa. Por eso es que cuando oramos no tratemos de decir, ay Señor, mira a ver, no, mira a ver nada. Sabe que si hay algo, ya lo sabe. Sería la Es mejor arrepentirse. Mira a ver si te das cuenta, Dios, ¿cómo que se da cuenta? Es mejor decir, Señor, perdóname, patrón. Como el asunto de David, el rey David también, como el pecado que hizo él, ¿no? Sí, su hijo murió, pero la sangre cubrió el pecado, el perdón, pero ahora el castigo tenía que llevarse a cabo por causa de la desobediencia. Hay muchos ejemplos bíblicos que se pueden enumerar que tuvieron que ver mucho con redención figurada. Pero en Cristo Jesús no fue una redención figurada. No, literal. Fue una redención genuina, real Y final y la única para la salvación del hombre. Note que el hombre era justificado. Por ejemplo, los 10 mandamientos. El hombre era justificado cuando los obedecía, cualquiera que fuera de ellos. Pero cuando los violaba, ¿qué tenía que hacer? Sacrificio. Todos los años Sacrificio. a traer sacrificio. Estaba observando yo sería bueno hablar de eso en los próximos tiempos del tabernáculo, traer una enseñanza del tabernáculo para que veamos lo que en realidad se llevaba a cabo en la antigüedad. El libro de Hebreos habla mucho de eso y es muy bonita la enseñanza. Pero todo tenía que un procedimiento de justificación anterior por el pecado. Y así vino trabajando Dios por todo este tiempo hasta Cristo. Ya de Cristo en adelante, ¿qué dice el libro de Hebreos? Un solo sacrificio para siempre. Ahora no hay más sacrificios figurados. No hay, después de Cristo no hay sacrificio que se pueda hacer. Por eso es que el libro de Hebreos dice ya, después de Cristo no hay otro sacrificio. Amén. Él lo hizo una vez y para siempre. Sí, el pecado deliberadamente. Él vino a ser el sumo sacerdote que llevó a cabo la redención eterna. Todo lo que hizo fue para ser eterno. En otras palabras, no hay que repetirlo, hay que volverlo a hacer. Entonces, la redención que había sido prometida, la vemos ahí
en 3:15, la redención figurada la vemos cuando el hombre pecó. Dios lo vistió con pieles de animal, sacrificó un animal para poderlos cubrir, para cubrir por lo que habían hecho. Conciencia culpable. El libro de Génesis es el relato del desarrollo de esta promesa de redención, mostrando cómo pasó por diferentes personas y familias. Y eso lo vimos. ¿Qué hora tenemos? 8:30. Tenemos que irnos ahora al ¿cuál camino? Marque por ahí para continuar. Bueno, la primera asignación de una primera. Si quiere, la semana que viene, si Dios lo permite, podemos irnos al Nuevo Testamento, en el libro a través de la Biblia, porque ahí en el Nuevo Testamento ahí vamos a ver todo lo que estamos hablando y confirmado. ¿Okay? Nos vamos a cuál camino. En este, no me acuerdo dónde estábamos, los judíos, ¿verdad? En el judaísmo. Sí. Doctrina, ¿verdad? Doctrina, sí, de Dios. En la número 19. Gloria a Dios. Gracias. Aquí va a haber una comparación, dice, de doctrinas de los judíos ortodoxos con las creencias evangélicas basadas en la Biblia. Porque nosotros creemos. En cuanto a Dios, los judíos solo creen en la deidad de Dios el Padre. ¿Se acuerdan lo que mencionamos que era deidad? La existencia, la soberanía de Dios. Los judíos solamente creen en la del Padre. Dicen que los cristianos somos politeístas. ¿Que son politeístas? Que adoramos diferentes dioses. Fíjese hasta donde llegan los ortodoxos judíos. Por no creer en Jesús, ahora dicen a nosotros que creemos en varios dioses. Aunque en parte tienen razón, porque el que no es judío tiene un sinnúmero de dioses por ahí paganos. Pero en cuanto al cristianismo, ellos creen que nosotros, por causa de que creemos en Jesús, ellos creen que creemos en diferentes dioses. Porque tenemos la doctrina, ¿cuál? Trinidad. De la Trinidad de Dios. Citan textos que afirman que Dios es uno. Y usted sabe que a través de la Biblia lo hemos visto, que aunque dice que son uno, no significa que es una sola persona, sino que es uno en armonía y en unidad. ¿Se acuerda que le traje como ejemplo el matrimonio? La Biblia dice, ya no serán dos, ahora serán ¿qué? Una. Pero usted sabe que no somos uno. Continuamos siendo dos literalmente. Uno significa ¿qué? La unidad y la armonía. El cuerpo de Cristo, ¿cuánto es? Es uno. Tiene diferentes miembros. No es un solo miembro. El cuerpo de policía, ¿cuántos son? ¿Un solo policía? No. El cuerpo de bomberos, son más de uno. No porque se llame un cuerpo, significa que es uno solo. Así mismo es Dios. No porque se dice que es uno solo, o sea que, como dice 1 de Juan 5:7, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Porque dice que son uno, no significa que es uno solo, una sola persona. Es que es uno solo en su soberanía de Dios. Tres personas que componen al verdadero Dios. No podemos comprender todo el misterio de la unidad y la diversidad existente de la Trinidad, pero lo creemos porque la Biblia lo enseña. Muy importante esta explicación. Usted y yo lo creemos porque la Biblia lo dice. Tengamos cuidado con dejar de creer lo que la Biblia dice
y comenzar a creer lo que la gente dice. Porque ahí ya no salimos de los principios. Y hoy en día encontramos y se encuentran por mucho tiempo, y hoy en día más que nunca, personas o religiones diciendo lo que ellos quieren decir con relación a Dios. Porque quieren desmentir, quieren desviar, quieren creer otras cosas. Acuérdese que en el seminario se aprende lo que son textos o versículos aislados. Muy importante que lo anote si no lo sabía. Versos o textos aislados. ¿Qué significa? Cuando se remueve el texto del contexto. El texto es lo que se lee, el contexto es la explicación de ese texto. Cuando se remueve el contexto del texto. Texto o texto aislado significa. El texto del contexto. No, sí, perdón. Cuando se remueve el texto del contexto. En otras palabras, se aísla. ¿Sabe lo que es aislar? Un ejemplo. Este libro tiene, ¿cuántas páginas? 264. ¿Right? Todas esas 264 páginas componen ¿qué? Este libro. Aislado significa que ahora yo le arranco, le remuevo una página y la pongo a un lado. Significa que ya esa página dejó de ser parte de ¿qué? Del libro. El texto aislado, cuando se remueve del contexto, que es la explicación del texto y su revelación, eso es lo que surge. Comienza la gente a darle a ese verso o ese texto aislado su propia, ellos mismos, su propia explicación. Porque ya lo remueven de la explicación y la revelación bíblica. La Biblia, oiga bien, se explica a sí misma. Sí, es verdad. No se contradice. Se responde a sí mismo, pastor, ¿vale? Yo le puedo leer un verso, como leímos, Génesis 3:15, y me puedo ir a través de la Biblia, buscar el contexto, porque el contexto no se encuentra simplemente en el capítulo del verso que hemos leído. A veces el contexto hay que buscarlo a través de la Biblia para poderlo entender. Por eso es que remover un verso que se llama el texto o el verso aislado y comenzar a darle una explicación personal es un peligro. Porque ya entonces removemos el verso, le damos nuestra opinión y nos olvidamos que la Biblia tiene una opinión y una revelación para ese texto. Importante. ¿Por qué usted cree que hay tantas religiones? A veces tenemos la misma Biblia interpretándola diferente. Comenzamos a sacar textos y los aislamos del contexto, de la explicación, de la revelación. Y cuando viene a ver, y hablé yo hace poco con relación a la prosperidad, no se van al libro de Juan y yo quiero que tú prosperes así como prospera tu alma. Utilizan ese verso para ahora decir, pues, esto, lo que dice ahí, que hay que tener mucho dinero. Hoy escuché yo a un evangelista internacional reconociendo que ha cometido errores, sacando fuera de contexto los textos bíblicos. Evangelista internacional, reconociendo que ahora lo que el Señor quiere en su revelación bíblica que tengamos, ellos lo han utilizado para provecho personal. Y yo me alegro, ¿sabe de lo que yo me alegro? No de que hayan tomado ventaja de lo que hayan hecho, pero me alegro que hayan llegado a un reconocimiento. Sí, Señor, que salieron del error. Sí.
Porque ahí comienza el principio de la restauración nuestra, cuando hay reconocimiento. Y me alegré escucharle, no por lo que han hecho, sino porque reconoció que habían utilizado escrituras bíblicas, como dice el apóstol Pablo, para provecho personal. Harán mercadería de vosotros por avaricia. Él decía, porque queremos tener carros nuevos, queremos tener una cuenta bancaria grande, queremos tener mansiones, queremos tener tantas cosas. Y luego decía, cuando en realidad el Evangelio de Jesucristo es más sencillo que eso. Sí, Señor. Están llegando al entendimiento. Sí, Señor. Orando por eso, Fíjense de lo que no se espera. Y por favor escuche, $25,000 la noche se le paga a este evangelista. $25,000 por noche. En otras palabras, este tipo de evangelista es de los que me llaman y me dice, pastor, quiero estar allá y está bien, le queremos tener, ok, asegúreme $25,000. Pero lo más seguro no tengamos esa cantidad de personas que va a venir. No, a mí eso no me interesa. Y otros quieren más. Otros, es más, quiere que le diga, otros, antes de venir, lo que se acuerde darle, ya hay que ponerlo en el banco antes de venir. Quiere decir que hay que pagarle al músico primero, antes de tocar. El músico malo, músico malo toca malo. No toca malo. ¿Ah? ¿Qué ha surgido? Volvemos. Versos aislados. Se remueven versos. ¿Saben lo que comenzamos a decir? Este verso que yo he removido del contexto, esto es lo que quiere decir, y eso es lo que lo utilizo para beneficio personal. ¿Sabe cuántos versos tiene el Salmo 119? 151. Búsquelo. Mire a ver si tiene 176 versos, o estoy equivocado. Tiene 176 versos. ¿Sabe lo que hoy está utilizando mucha gente por ahí? Los números de la Biblia, de capítulos. El libro Salmo 119 tiene 176 libros. Envíeme $176 o 1.760 o 17. Cuando viene a ver, por favor, búsqueme donde bíblicamente somos llamados a conducirnos de esta forma. Por gracia. Gratuitamente fue la salvación. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Entonces, ¿qué están utilizando? Versos aislados, fuera del contexto, fuera de revelación bíblica. ¿Para qué los utilizan? Para engaño, para provecho, para desviar a los creyentes. Engañarlos. Motivación falsa. Eso hay mucho en estos días. Entonces, de lo que en realidad el Señor nos manda a creer, no queremos creer. Lo que muchos está predicando usted, pastor, muchos están buscando revelaciones. ¿Quiere escuchar esto? Pues, si hace la voluntad de Dios y lo que dice la palabra, no tiene que buscar revelación, ya está revelado. El problema nuestro es que nosotros
yo creo, en gran mayoría estamos buscando conveniencias, porque aunque el Evangelio es simple, conlleva gran responsabilidad. Creo que hablábamos el domingo con relación a Jesús dijo: el que quiera seguir en pos de mí, lléguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo y tomar la cruz, dos cosas importantes en el creyente. Eso conlleva responsabilidad. Y hay palabras que Cristo dijo, Santiago dice, la ley del Espíritu. Pablo dice, en Cristo, la ley del Espíritu en Cristo. Hay ley. No porque no vivimos en la ley mosaica no significa que no hay ley. Hay ley, hay cosas establecidas, mandatos. Cristo dijo: vayan, hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Él mandó enseñar a ser discípulos, pero enseñarle que hay que guardar lo que Él mandó que guardemos. Y aunque es simple, conlleva gran responsabilidad. Pero la gente lo está tomando para tener ventaja. Así que cuidémonos. Lo vislumbramos, esta palabra lo podemos ver en el Antiguo Testamento Antiguo Testamento, y se muestra claramente en el Nuevo. No presenta a las tres personas como tres dioses. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están perfectamente unidos en esencia. Significa que el Padre no es un Dios aparte, Jesús no es un Dios aparte y el Espíritu Santo es un Dios aparte. Todos provienen de la misma esencia de Dios. Tres personas, el trino Dios identificado. ¿Qué dice? Perfectamente unidos en esencia, en carácter, propósito, poder, interacción y trato con la humanidad. Tan unidos que se presentan como uno. Juan llamaba a Jesucristo el Verbo, sí, la expresión de Dios en términos que podemos comprender. Y escribió, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. San Patricio, dígale. ¿Me puede aclarar una duda? Por dos. Una, cuando habla de la interacción, ¿qué significado se le puede dar? Interacción es cuando se relaciona con el hombre. Ya. O sea, los tres hacen lo mismo. Sí. Y el otro, cuando dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, ¿qué conlleva este testimonio en el cielo? ¿Qué significa esto? Vamos a analizar la palabra testimonio. La palabra testimonio son tres que testifican, tres que hablan, tres que representan. Quiere decir que cuando habla de Dios, está hablando que son tres los que representan al Dios. Eso es testimonio. Gracias. O sea, son los tres que se reconocen. Pero noten, tres son los que dan testimonio del cielo. Si son tres, no puede ser uno solo. Habla de tres personas. Pero son un solo Dios. Por eso que los judíos están estancados en el antiguo, porque no creen en el antiguo. Esta verdad que estamos leyendo aquí, ellos no lo van a aceptar porque está en el libro, ¿no? Que concuerdan en lo que hablan. Y puede declarar. En lo que hacen, el pastor. Ok, vamos a ponerlo de esta forma. Usted y yo y Antonio salimos con el mismo propósito a la calle. Cuando dicen Antonio, el mismo propósito, viene del mismo lugar con el mismo propósito. Marvin, mismo lugar, mismo propósito. El pastor, mismo lugar, mismo propósito. En otras palabras, nos identificamos los tres con lo mismo. Cuando habla de testimonio, tres son los que se identifican los tres
con lo mismo, carácter, esencia, interacción, y trato como humanidad. todo, propósito, todo. Significa que los tres trabajan como un solo Dios, Amén. el mismo propósito. Eso es todo. Eso es todo. Como su mujer, su esposa, ustedes son uno, pero son dos. Están trabajando con el mismo propósito, procreando, siendo una familia, viviendo juntos, tomando decisiones. ¿No? Pues, entonces, cuando yo digo, ok, dos son los que dan testimonio en el matrimonio de ustedes, pero los dos son ¿qué? Note, los dos son uno. La Biblia dice que ustedes dos son uno, ¿cierto? Sí, Era amén. como usted ahorita, la pastora, que iba a preguntar algo y usted dijo, tú y yo pensamos igual. Igual. Somos nosotros. Sí. Tienen el mismo pensamiento, lo mismo. Y en mi casa ella da la última palabra. Y él también. Y él también. Usted crea. Aquí no se para. No, la última la doy yo. Yes. En mi casa yo soy el que doy la última palabra. No lo Sí, digas. mi amor, lo que tú digas. No, papito, no. Y yo termino. I don't think so. ¿Entendieron? Ustedes dos son dos, Sí. pero bíblicamente son uno. Pero la misma esencia en nosotros. Ha sido compuesto, la única diferencia en nosotros es que nosotros somos seres humanos. Y uno viene de allá, uno viene de allá, uno nació acá, uno nació acá, somos diferentes padres. Pero en el caso de Dios, todo proviene de la misma deidad. De la misma fuente. Todo. O sea que no se puede hacer diferencia entre uno de los dos. No se pueden separar, no pueden hacer nada diferente. Todos los tres conllevan el mismo propósito, todo igual. El rolo y el sprayer cuando está pintando. Piensan igual. Ok. ¿Ya ves? San Patricio, ¿quién es ese? Ah, no, no. Ni me pregunte. Ni quién sabe. Eso lo leímos, creo que eso lo leímos hace poco. ¿Verdad? Este misterio de las tres personas en uno se aclara a la luz de Juan 17:21. Jesús ora por sus discípulos, que todos sean uno, nota lo que dicen, que todos sean uno, como tú, oh Padre en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Cómo se puede lograr eso? En Cuando unidad. hay una unidad de ser igualmente compatible. No que dejamos de ser nosotros, ni Dios deja de ser Él. Entonces, oraba por la perfecta ¿qué? Armonía y unidad de espíritu entre ellos, Bien. unidad en fe, amor, propósito y acción, así como Él y el Padre son uno. Él y el Padre son uno. Más tarde veremos otros textos sobre la Trinidad en el Nuevo Testamento, pero en el trato con los judíos veamos lo que dice al respecto el Antiguo Testamento. Pluralidad de la creación, otras palabras, creación, creada en pluralidad. Desde Génesis 1 se hay evidencia de la pluralidad y unidad en la deidad. Si dijera singularidad, estuviera hablando de una sola persona estrictamente. Cuando habla pluralidad, significa más de una persona. En la deidad, Dios emplea pronombres plurales a revelar cómo creó el mundo. Entonces dijo Dios, aquí está el nombre plural. Estamos en nuestra. Plural, pero para identificar qué, su persona. Nota lo que dice, hagamos al hombre, hagamos es que plural, más de uno, a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Creó Dios al hombre a su imagen. Si primero dice hagamos, note bien, importante, primero dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está refiriéndose a más de uno. Ahora dice y creó Dios al hombre a su imagen, significa que lo creó a qué imagen y semejanza, A la de él. a la de él, compuesta de más de uno. Sí, señor. ¿A quién se dirigía Dios al decir hagamos? La expresión nuestra
Imagen y semejanza indica una pluralidad en la deidad. No se estaba refiriendo a los ángeles, de los querubines, de los serafines, de los arcángeles. Se estaba refiriendo a alguien con la misma capacidad de él, en deidad y en soberanía. Sí. Juan capítulo 1, 1 al 3 leemos que el Verbo creó al mundo. Génesis 1, 2 dice, nos hace ver que lo hizo en cooperación con los otros miembros de la Trinidad. Note bien, el Espíritu de Dios El Espíritu. note la expresión, ¿el Espíritu de quién? De Dios. Si yo dijera un ejemplo, aquí estaba el Espíritu de Juan, Ya no es plural. estamos hablando que de Juan experimentamos ver su espíritu. Yo no dije, aquí estaba Juan el espíritu. Aquí estaba el espíritu de, es decir, cuando dice de, proviene de alguien. Semen. Entonces note, Es diferente. note lo que dice. No hace ver que hizo comparación. El Espíritu de Dios, ¿el Espíritu de quién? De Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora ese no es el Espíritu Santo o el Espíritu. ¿A quién se estaba refiriendo? Al Espíritu Santo. Pero note lo que dice, de Dios. Proviene de. No dice el Espíritu Dios se movía. El Espíritu de Dios se movía. Quiere decir que el Espíritu que está hablando aquí, refiriéndose al Espíritu Santo, es del que proviene de la Trinidad de Dios. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios daba las órdenes para que todo... Y Dios daba las órdenes para que todo lo que se hiciera. Luego todo el capítulo 2 de Génesis, naturalmente, otro nombre, Jehová Dios. Jehová Dios. Para el Creador. También, o sea, está refiriéndose al Creador. Se refieren estos tres nombres, el Espíritu de Dios, Dios y Jehová Dios, a la Trinidad. Si ha puesto a pensar, solamente lo voy a dejar pensando, ¿por qué en el Antiguo Testamento habla mucho de Jehová y el nombre Jehová no aparece en el Nuevo Testamento? Como te hacen. ¿Se ha puesto a pensar? Busque el nombre Jehová en el Nuevo Testamento, no aparece en ningún lugar. Sin embargo, en el Antiguo aparece un sinnúmero de veces. El Espíritu de Dios, Dios y Jehová Dios. ¿De cuántas personas está hablando? Si has puesto a pensar, algunos teólogos dicen, voy a compartir lo que los teólogos dicen, que cuando se refiere a Jehová en el Antiguo Testamento, se está refiriendo a Jesús. Que por eso es que en el Nuevo Testamento a Dios no se le llama Jehová,
porque tan pronto vino el Salvador, ahora vino con un nombre llamado Jesús. Jesucristo, el Cristo, el Mesías prometido. ¿Qué usted cree de esa explicación? Está bonito que dice en paréntesis, dice Espíritu de Dios, Dios y Jehová Dios, dando ahí la Trinidad. ¿Sabía usted que los ángeles no se supone que reciban adoración? Y en la Biblia, cuando es un ángel o arcángel o un serafín, un querubín, que se ha tratado de adorar, ellos no lo aceptan. Pero hay partes bíblicas donde se describe el ángel de Jehová, donde recibe adoración. Se cree teológicamente que ese ángel de Jehová que recibe adoración es Cristo. Se presentó Es el Señor. Que aunque no lo vemos revelado como en el Nuevo Testamento, no obstante siempre fue revelado, pero diferente a como lo vemos o como lo vemos en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Juan tuvo la revelación, se postró al ángel que le mostraba todas aquellas cosas? ¿Y qué le dijo el ángel? No lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, profetas, los que adoran a Dios. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Adora a quién? A Dios. Porque el único que recibe adoración es Dios. Y el único que desea adoración, porque siempre está buscando imitar a Dios, es Satanás. Él le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Ese ángel caído, él es el que busca adoración. Entonces, cuando leemos la Biblia, nos encontramos diferentes lugares donde se refiere a la persona de Jesús en el Antiguo Testamento. Y siempre ha surgido esa pregunta: ¿por qué el nombre de Jehová no aparece en el Nuevo Testamento? Y algunas personas, teólogos, dicen que la razón es que el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento era referido a la segunda persona de la Trinidad. Si me acuerdo, la semana que viene les voy a conseguirle los versos donde se refiere a Jesús en el Antiguo Testamento, a la segunda persona de la Trinidad. ¿Dónde estamos? ¿Alguna pregunta? Digo, algunos de ustedes deseosos por terminar la clase. Tenemos tiempo. Ok, ¿dónde estamos? en el Espíritu En el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok. Y Dios daba órdenes que se hiciera todo. ¿Qué está diciendo? Que mientras el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas, Dios estaba haciendo la labor de creación. ¿Se puede usted pensar en la grandeza de Dios? Señor. En que Dios
hable y las cosas se crean. Haya creación. Eso es poderoso, ¿sabes? Ser Dios al cual servimos. Leemos la palabra de Jehová, las palabras que dice Jehová en Génesis 1, 11, 7. Ahora pues descendamos, confundamos allí su lengua. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? Cuando ellos estaban determinados a hacer una torre, poniendo ejemplo de la probabilidad, llegar aquí al cielo. ¿Y qué hizo Dios? Descendamos. ¿Qué dijo Dios? Descendamos. hablando de dos personas. ¿Por qué está hablando de descendamos? Si es una sola persona. Y confundamos allí su lengua. Isaías 6:8 que dice: oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Note bien, ¿y quién irá por nosotros? La palabra nosotros es ¿qué? Incluyendo más de una persona. Isaías 54:5: tu hacedor es tu marido. En el hebreo original, las palabras por hacedor y marido, ambas están en plural. La traducción literal sería: tus hacedores son tus maridos. La pluralidad en el nombre de Dios. Vamos a citar a continuación párrafos. Miles Perman es un judío convertido, profesor de teología, y en su libro Curso para el Evangelismo Personal, mira lo que dice: puesto que en Mateo 28:19 se habla de un nombre que pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es bueno que estudiemos los nombres de Dios para ver si hay algún nombre que incluya a las tres personas de la deidad. Hay tres nombres así, dice, son Elohim, Adonai y el Shaddai o el Shaddai. Estos tres nombres son aplicables ¿para quién? Para la Trinidad. En Génesis 1:1 dice el nombre en el original es Elohim, y creó Dios, Elohim, nombre que se emplea en la Biblia alrededor de 2500 veces. Esto nos indica que en realidad el Trino Dios hizo la creación de acuerdo con lo que ya aprendimos en el Nuevo Testamento y soluciona el misterio que hay en la frase hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando dice hagamos, significa quién lo hizo. Más de una persona. Cuando digo hagamos, si hay Trinidad, significa que quién lo hizo. Los tres. Confundamos las lenguas. ¿Quién lo hicieron? Los tres. Todo en el plan de salvación del hombre están incluidos ¿qué? Los tres. Todo en el plan de bendición para el hombre están incluidos los tres. Es la importancia de estar de acuerdo con todo, pastor. Estar de acuerdo. Si ellos están de acuerdo, eso espiritualmente hay que estar de acuerdo. Eso fue que Cristo oró para que estuviéramos de acuerdo. Sí, Señor, hay que estar de acuerdo. Que sean uno, así como tú y yo somos perfectos en unidad. Si no hay acuerdo, no hay nada. Esa unidad no se compra, hay que trabajarla. Sí, en Génesis 15:2, el nombre es Adonai, que se emplea 290 veces, mientras que en Génesis 17:1 es el Shaddai o el Shaddai, nombre que se emplea 48 veces. Es evidente que Dios lo estableció con mucha claridad, aún por sus nombres en el Antiguo Testamento, que mientras Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, sin embargo, es alguna forma misteriosa, en ese ser hay pluralidad. Ah, sí, 1 Corintios 8:6 lo dice, es verdad, pastor. ¿Qué dice? Lo dice, para nosotros, sin embargo,
solo hay un Dios, el Padre, de cuales proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y en un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. El mismo tiene una referencia hace poco cuando le estaba enseñando sobre los dones, que dice la Biblia que, como dijera, el Señor Dios es el que no... Es el que constituye. Sí, pero no, decía de operaciones, de dones. Hay dones y el Espíritu es uno. El Espíritu es uno. Hay ministerios. Ministerios. Es uno. Sí, o sea, el Señor es uno. Dando a entender que cada cual con el mismo propósito, Sí. haciendo diversidad de labor en nosotros, pero todo con lo mismo. O sea, ahí muestra la Trinidad de Dios trabajando Sí. con el propósito de Dios. Amén. ¿Dónde estamos? Ahí el mismo, en el Antiguo Testamento habla del Hijo de Dios, del Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento habla del Hijo de Dios. Proverbios 34, Daniel 3:25 implican que Dios tiene un hijo. El Salmo 2 habla de él. Dios habla de él y de su reino eterno. Segunda de Samuel 7, 10, 16. Primera de Crónicas 17, 13, 14. En Isaías 7, 14 vemos que un niño nacerá de una virgen y se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios encarnado en Jesucristo sería esto para la humanidad. Creencia antigua en la Trinidad. La antigua literatura judía da testimonio que respecto a la Trinidad de la deidad, eso incluye el Talmud, en otras palabras, las lecturas antiguas, hasta la letra Shin, la letra inicial del nombre Shaddai, se empleaba para representar la forma de la existencia divina, 3 en 1, con 3 rasgos verticales y un rasgo horizontal que unía los 3. En la Edad Media, la doctrina antigua fue rechazada y atribuida a un cristianismo perseguidor y corrupto. En otras palabras, lo cambiaron. La naturaleza de Dios exige una pluralidad. La Biblia nos enseña que Dios es ¿qué? Amor. Vemos su amor demostrado a través del Antiguo Testamento y el Nuevo. Siempre ha existido y siempre ha tenido esta naturaleza. Es invariable. El amor no puede existir sin que exista alguien o algo a quien amar. Es muy importante, sí. Tiene que haber algún objeto del amor de Dios que haya sido coexistente y coeterno con Él. Ahí muestra más de una persona. Creemos que esta es la relación que ha existido eternamente entre los miembros de la Santísima Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. No hay duda. No hay duda de que Dios es uno compuesto de 3 personas. Matrimonio es uno compuesto de 2. La iglesia es una compuesta de muchos miembros. Si no porque diga uno significa que es singular. Porque aunque dice que el matrimonio es uno, son plurales, son 2. ¿Entendemos esa parte? Sí. Muy, pero que muy importante mantenerla. No podemos salirnos de esa enseñanza. Creemos en la Trinidad, Sí, amiga. otras personas no lo creen,
Allá ellos, si no quieren creer, como leímos, hay que creer lo que dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y está por lo menos fíjese, no es tanto de que alguien diga que la Trinidad es real y no se pueda comprobar. Es que es real y se puede comprobar. Son dos cosas que nos llevan a convencernos de que esto no es una fantasía, no es algo ficticio. Dios es real en lo que dice la palabra. Así que vamos a finalizar. Nos quedan 10 minutitos, pero la voz se me está yendo. Así que vamos a orar. Padre, gracias. Recibe la gloria en esta noche. Una vez más, a ti damos el honor. Ayúdanos cada día a entender esta tu palabra para que siempre conozcamos de ti y hagamos tu voluntad. Despídenos y llévanos de tu mano. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga.